¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieren entender, promover y disfrutar la equidad de género. El invitado de este mes se llama Ricardo Rivera, es mexicano y es el creador de un podcast que, cada vez va cogiendo más y más fuerza, que se llama Voices of Brotherhood. En realidad es el proyecto completo que consiste en podcast que se llama El Hombre de Hoy y en otros proyectos que ya nos va a contar de ellos. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido a Muy Machito. Muchísimas gracias y es todo un gusto poder estar aquí para hablar de temas tan importantes. ¿Qué fue lo que pasó cuando tú tenías 23 años, que viviste o que tuviste como un punto de inflexión que te llevó a meterte en estos temas de masculinidades? Creo que es algo que ha pasado en la vida de muchos que empiezan ese trabajo personal, que me ocurrió en mi caso el darme cuenta que estaba haciendo mucho daño con las cosas que yo creía, con las actitudes y comportamientos que yo creía que eran normales, que tal vez lo eran, pero no estaban bien, no estaban haciendo nada bien a mis relaciones terminaban de una forma muy similar, muy irresponsable de mi parte. Y llegó un punto en el que se reveló ante mí o me fue muy claro el cómo yo me estaba haciendo mucho daño a mí mismo, además del daño que estaba haciendo a otras personas, específicamente en mis relaciones amorosas. Así que a partir de ese punto fue una decisión de quiero hacer las cosas distinto, quiero darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo mal, qué cosas puedo mejorar. Y estoy dispuesto a llevar ese proceso de aprendizaje para eventualmente tener relaciones más saludables y que yo disfrute más y que la persona que esté conmigo se sienta vista, valorada, amada, respetada sobre todo. Desarrollemos un poco más qué fue eso que tú dijiste, es que esto también me hace daño a mí y yo lo quiero cambiar y lo puedo cambiar, porque puede ser que haya personas que simplemente no se dan cuenta y viven así toda su vida con relaciones de pareja en las que hacen mucho daño, se hacen daño, pero consideran que eso es lo normal. O puede ser que personas digan, sí, me ha pasado, pero así es como es la vida, así es como somos los hombres, así es como son las mujeres, punto. O personas que incluso dicen, así no debería ser, pero yo no tengo las herramientas o no sé cómo se hace esto distinto y entonces siguen viviendo la vida igual. Pero tú encontraste la manera de transformarlo. ¿Qué más nos puedes contar de eso que pasó que te llevó a ti a darte cuenta de que te estabas haciendo daño a ti mismo y de que tú mismo podías hacer algo para transformarlo? Claro, yo estaba siendo infiel realmente. Estaba siendo muy infiel en mis relaciones y digo muy porque lo fui muchas veces, al menos en esa relación. Donde me fui dando cuenta, de donde todavía estaba en la universidad, estaba con esta pareja que yo quería mucho realmente y que es muy real lo que yo sentía por ella, pero que mi forma de amar y mi forma de llevar esa relación no estaba siendo funcional, no estaba siendo respetuosa. Fui infiel en muchas ocasiones en esa relación y esta pareja se dio cuenta de la última vez, solo de la última, y con eso bastó para que hubiera una situación emocional muy fuerte para con ella, donde esto le generó una situación de depresión muy fuerte para los próximos meses, donde sí habíamos terminado nosotros, pero estábamos en la misma universidad y yo veía cómo estaba, veía cómo yo me estaba sintiendo a través de esa ruptura. Fueron sucediendo muchas cosas muy fuertes después de ello y darme cuenta el efecto tan negativo y tan duro que estaba teniendo en ella y en mí aparte, una acción, una decisión que yo había tomado creyendo que mientras no se entere todo está bien, pues sí fue bastante revelador y bastante impactante para mí, ¿no? Siendo que vengo de una historia donde mi padre fue infiel y donde yo había dicho yo no voy a ser como mi padre y terminé siendo de la misma forma. Así que ahí es donde empieza este compromiso que fui armando con los años, de decir, ya no quiero ser así. Y no tengo idea por dónde empezar, como decías ahorita, ¿no? No tengo idea por dónde empezar, cómo hacerlo, pero voy a investigar. Voy a ver de qué forma lo voy a lograr, pero de que lo voy a lograr, lo voy a lograr. Oye, Ricardo, y podríamos hacer, yo sé que como tú te has convertido en un mentor de hombres, seguramente toda esa experiencia que tú mismo viviste y con todas las
historias que te llegan de tantos otros hombres, has desarrollado como una metodología, como un paso a paso para poder sortear ese momento, que es el momento de yo sé que esto no está bien, yo quisiera cambiarlo, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Como un hombre pide ayuda, como un hombre va y le dice a sus amigos, hey, yo no quiero ser más infiel, y en vez de encontrar que se burlen, de pronto encuentre que hay un amigo que dice, ven, yo sé cómo se hace eso. O sí, como poder encontrar en una sociedad que avala tanto esos comportamientos, no solo la infidelidad, sino otros comportamientos machistas, es difícil encontrar quien te ayude porque es lo normal en la sociedad. Entonces, ¿cuál es ese paso a paso que tú has desarrollado para hacer mentoring con hombres que les dice, no, tranquilos, aprovecha el momento en que usted se siente con ganas de cambiar y siga este paso a paso? ¿Cuál es? Claro. Si bien el paso a paso es muy específico de cada persona, cada individuo, sí hay una estructura general, por así decirlo, que puede funcionar en muchos casos, que en mi caso funcionó. Yo lo que estuve intentando desde antes incluso de esta situación era ir aprendiendo cómo regular mejor mis emociones. Yo venía de un contexto de artes marciales donde se requiere de mucho de desarrollar esa calma, sobre todo las artes marciales japonesas, ¿no? Pero a partir de esta situación digo, ok, parece que hay algo que normaliza estas situaciones del lado del hombre específicamente, porque lo he visto en mi padre, lo he visto en mis amigos, lo he visto en mí y ya no lo quiero. Entonces ahí empiezo yo a investigar un poco de qué es lo que pasa con el hombre, qué es lo que hay detrás de nuestros comportamientos como hombres que nos llevan a estas disfunciones, a estas situaciones realmente poco saludables en nuestras relaciones. Y ahí es donde me encuentro con la palabra masculinidad, donde encuentro el tema de los pilares de la masculinidad tradicional, las ideas y narrativas que hay detrás de lo que son, de lo que edifican a un hombre, al menos en las últimas décadas. Y digo, ok, yo he estado repitiendo todo esto, de la autosuficiencia, el querer hacer todo por mi cuenta, nunca pedir ayuda, nunca compartir lo que siento, guardármelo, intentar solucionar todo por mi cuenta. Todas estas cosas me di cuenta que yo las estaba repitiendo. Así que, pues, podemos hablar ahí de un primer paso, identificar las cosas que no me están funcionando, que me están limitando de vivirme mejor, de expresarme y de pedir ayuda y de sentir las cosas más libremente y aceptar que tengo esas cosas, que tengo esas limitantes, que tengo esas narrativas que muchos tenemos, no solo hombres, mujeres, también un montón de personas los tenemos y crecemos con ellas de formas distintas, pero esa primera parte es identificar, preguntarme qué es lo que hay ahí que me está limitando y que me está llevando a estar insatisfecho con mi vida y con mis relaciones y aceptar que las tengo, para entonces pedir ayuda, para entonces pedir quién me puede acompañar, ¿no? Porque uno de los mayores errores que cometemos muchos hombres en estos procesos es querer solucionarlo por nuestra cuenta. Decir, mira, ya me di cuenta que tengo esto y el otro, bueno, voy a cambiarlo. Pero no voy con un profesional, o no voy a un círculo de hombres, o no voy a un lugar donde me enseñen cómo hacerlo. Intento yo inventar algo que nunca he visto, o que nunca he visto en mi familia, en mis amigos, que yo estoy intentando crear mi propia estructura. Y no es que sea imposible, pero lo vuelve muchas veces más difícil que si yo buscara el apoyo de una comunidad o de un profesional que ya sepa hacerlo. Y ese fue mi paso 2, buscar quién ya lo había hecho y quién ya lo estaba trabajando. Me di cuenta que en México y en Latinoamérica no había muchos círculos de hombres públicos o abiertos en redes sociales. Eso fue hace 5 años, 5 o 6 años aproximadamente. No es cierto, no, 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 esto fue ya hace bastante tiempo. Yo tenía 24 años, tengo 32 al momento, así que fue hace 8. Hace 8 años fue la primera vez que busqué un círculo de hombres y me di cuenta que no había muchas opciones. Encontré una sola opción de Mankind Project en Ciudad de México, y cuando estuve en ese círculo ya tenían tanto avance ese círculo, eh, que no entendí ni una palabra de lo que estaban diciendo al inicio. Así que no era un círculo de dónde empezar. Ya tenían muchos años ellos reuniéndose y ya, por supuesto que los círculos de hombres tienen décadas, ¿no? Trabajando, pero han sido tal vez muy burbuja,
desde décadas atrás, ¿no? Que no se ha alcanzado el, el compartir en redes sociales y medios tanto como sería bueno que lo tuviéramos. Y entonces al darme cuenta de esto fue bueno, tal vez sea bueno empezar un espacio donde empezar a hablar de esto, donde sea para los que nunca lo han trabajado, que puedan empezar de una forma sencilla, entendible y abierta para todos. Y ahí fue cuando empiezo con Voices of Brotherhood. Primero como Exacto, allá iba y bueno, Voices of Brotherhood tiene hoy creo que alrededor de 1.700 hombres, tal vez más, en América Latina, inclusive en España. Y a mí me da curiosidad cuando tú hablas de círculo de hombres, qué tanto eso realmente atrae a los hombres, porque los hombres, parte de esos pilares en los que se fundamentan, como ya nos has explicado, es pues que no piden ayuda y generalmente los hombres cuando hablan entre ellos, pues hablan de cosas que son como de jugar, ¿no? Desde los videojuegos, el porno, el fútbol, las carreras de carros, pero no abren tanto su corazón a mostrar que están sufriendo, que no saben cómo resolver un problema, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno le dice, por ejemplo, yo voy a dar conferencias a empresas y dice, bueno, chévere que así como hay equipo de fútbol, hubiera un grupo de masculinidades. Y obviamente la gente se ríe, como que, ¿y qué? ¿Y que nos vamos a ir allá a hablar de qué o qué? ¿No? Entonces, ¿cómo logras tú? No sé si es por el nombre que le pusiste o por la manera como haces la aproximación, vencer esa resistencia inicial que hay del hombre para decir, sí, este es un sitio donde yo puedo hablar de cosas que generalmente no hablo. Creo que en parte ayuda mucho la forma en la que lo aproximamos, que tiene todo que ver y es muy intencional el cómo cuidamos el vocabulario que usamos, conociendo que el problema no es el vocabulario, el problema es la narrativa y los sesgos que se han generado alrededor de diferentes palabras por los últimos años de trabajo que se ha hecho y que se pueden malentender muchas cosas, ¿no? Hablar de masculinidades muchas veces genera un rechazo ya en algunos círculos y eh, ya no se atreven a dar un paso hacia adentro del círculo. Hablar de nuevas masculinidades, hablar de machismo, hablar de feminismo, las palabras que luego cuando alguien no lo ha trabajado se vuelven muy imponentes de cierta manera. Y no es que la palabra en sí esté mal, es que hay un sesgo que no podemos negar que se ha desarrollado en los últimos años y que la mayoría de ellos viene de ignorancia, ¿no? De una ignorancia de qué es realmente, de qué trata y qué es lo que se va a trabajar o qué es lo que se va a hablar. Y entonces lo que hemos cuidado mucho es que esa narrativa, o más bien esa narrativa y ese vocabulario sea muy amable con aquellos que no tienen idea de por dónde empezar. Sí, con un hombre de 60 años, 65 años, en el que posiblemente su sobrina, su nieta o su nieto escucharon algo que dijo y que les pareció totalmente machista. Le dijeron, abuelo, es que no seas machista. Y él no tiene ni idea de qué es machista, no tiene ni idea de qué cosas entran en ese espectro, en esa costumbre o en esa cultura. No tiene idea porque eso él lo ha hecho por 65 años. Y lo primero que él necesita es darse cuenta, no que lo apunten y lo juzguen, sino darse cuenta. Y por ende, el que, por ejemplo, un hijo, un nieto, nieta, le llega a decir, abuelo, yo creo que hay cosas que se pudieran trabajar, hablar, y si quieres en algún momento estar en un círculo de hombres, eso es lo que ha llevado a muchos hombres de esa edad y mayores a nuestros espacios, que alguien amablemente le dijo, o que ya tuvo un conflicto muy fuerte con una hija, un hijo, y ya están, incluso ya ni se hablan, y él dice, es que yo quiero a mis hijos cerca, pero no tengo idea de qué estoy haciendo mal, no tengo idea de cómo hacerlo, y entonces buscan ayuda, encuentran un círculo de hombres y se unen, ¿no? Pero viene mucho de, por un lado, cuidar ese, no queremos que ningún hombre se sienta juzgado desde antes de entrar, queremos que sea lo más abierto desde el inicio. Por supuesto que después vamos abordando cada tema a su forma. Y por otro lado, no podemos negar que sigue habiendo mucha resistencia. Tal vez eso nos ayuda a un porcentaje más de alcanzar a más hombres, de que se atrevan a acercarse. Claro que sí, y el hecho de que compartimos mucho
de historias de hombres, de fotografías de hombres trabajando unidos, abrazándose y demás, pues empieza a generar un poco más de confianza a que lleguen. Sin embargo, sigue habiendo mucha resistencia porque, más que nada porque hay un miedo detrás, ¿no? De entrando me van a decir que soy esto y esto y esto y el otro, y van a intentar cambiarme y eso significa que estoy mal, y si estoy mal es porque no soy deseable, soy insuficiente, y empieza a haber un montón de narrativas. Pero, y por ahí vamos. Una parte de esa resistencia, Ricardo, tiene que ver con que cuando uno profundiza en estos temas, los hombres se encuentran con que muchas cosas que han hecho durante toda su vida, que consideran que hacen parte del ser hombre, pues no están bien, ¿no? Que son acoso sexual, que son, digamos, no cargar equitativamente con las responsabilidades del cuidado en el hogar, pero de alguna manera no las han visto, no las han cuestionado, como ponías el caso del hombre mayor, como eso está mal, soy machista, sino, pues es que ese no es mi rol. A mí me enseñaron que el hombre no está para andar limpiando, a mí me enseñaron que el hombre está bien decirle a una mujer cuán bonita está y cortejarla y tratar de tener algo más con ella. Entonces, en el momento en que se abren a estos espacios y caen en cuenta de que eso es lo que justamente ya una parte de la sociedad no quiere, dicen, entonces quiere decir que yo ya no tengo pilares para ser hombre, esos eran mis pilares de la masculinidad, ¿con qué los lleno ahora si me los tengo que quitar de encima? ¿Cómo usted, o si los tengo que no quitar de encima, sino quitármelos, me quedo sin piso, me quedo sin soporte? ¿Cómo hacen ustedes para poner unos pilares diferentes con los que estos hombres se sientan cómodos y no se sientan menos hombres o que se volvieron otra cosa que no es ser hombres? Claro, y ahí diste en una parte bien importante. Una de las grandes razones y causa raíz de la llamada crisis de la masculinidad, que en realidad es una crisis de identidad en muchos hombres, es que desde muy jóvenes, hoy en día, a muchas generaciones de las jóvenes, se les está quitando la base que tenían antes, y eso no es malo en sí, es bueno cuestionar todo esto y hacer cambios cruciales, importantes de cómo hemos ido definiendo nuestra identidad y nuestro valor, sobre todo si esa identificación y esa estructura nos lleva a formas dañinas e irresponsables, irrespetuosas, ¿no? Injustas incluso. El problema es que cuando quitamos esto necesitamos sustituirlo con una forma distinta, que, ok, ¿cómo sí? ¿No? Y para muchos, en muchos casos, ese cómo sí que ponemos encima, no damos ejemplos de hombres que ya lo hayan hecho, no tenemos muchos ejemplos alrededor, y esa ejemplificación tiene todo que ver con que yo me sienta seguro o un poco menos inseguro de intentar ese cambio, de intentar esa migración. ¿Por qué? Porque ese molde, vamos a llamarle así, ese molde tradicional, me asegura, entre comillas, que voy a ser aceptado por los demás hombres, porque es la salida fácil. Yo me meto a ese molde y es como todos los demás han intentado ser, o al menos la mayoría, y es mucho más fácil que me acepten y que yo me sienta perteneciente, aunque sea una máscara la que me estoy poniendo. Pero es la salida fácil, la que la mayoría llega a tomar en su adolescencia, en su adultez joven. Pero cuando se cuestiona todo esto y llegan a una situación donde pone en duda la forma en la que han estado haciendo las cosas, en muchas ocasiones no hay algo con qué sustituirlo. No hay un paso a paso, no hay una estructura, y no es que se le tenga que decir a un hombre, tienes que hacerlo así, así, así. Pero si es demasiado ambiguo, da mucho más terror el hacer cambios tan fuertes en la base, y sobre todo para un adulto mayor, que llevo 60, 70 años haciendo las cosas de esta manera y alguien ya me lo cuestionó todo. Es para mí mucho más fácil aferrarme a ello y defenderlo que realmente observar y poner en duda lo que he vivido por tantas décadas. No sabes cómo decirme cómo hacer las cosas, no sabes cuál es el paso a paso, o no me das algún ejemplo que yo vea y diga, órale, sí, me convence y quiero eso, ¿no? Ahí es donde entra este espacio de los círculos de hombres. No llegamos a decirle el uno, 2 y 3 de cómo se deben hacer las cosas, sino de la base de valores
y de formas de comunicar, cuestionar e indagar en uno mismo para que ellos vayan creando su propio molde, su propia estructura, que vayan encontrándose a sí mismos y en ese encontrarse a sí mismos empiezan a abrirse a que los demás son distintos, son diferentes. Temas de discriminación, de racismo, de clasismo, de sexismo, misoginia, todo esto se termina cuestionando cuando uno se ve a sí mismo como único, valioso solo por ser, y entonces encuentra la valía en el ser de los demás, en esa diversidad. Y ahí es donde empezamos a buscar no te cambies a otro molde, busca encontrarte a ti, busca estar bien contigo, en aceptarte, y ahí encontrarás la aceptación del otro, de la otra, de la forma que ese otro decida vivirse, ¿no? ¿Y con qué se han encontrado ya con tantos hombres que han trabajado ustedes en Voices of Brotherhood? eh, en el sentido de, no sé, tal vez una anécdota que nos permita evidenciarle a la gente que nos está viendo cómo, a pesar de lo raro que pueda sonar o de lo imposible que pueda sonar, pues sí resulta que hay un señor que tuvieron de 65 años que toda la vida fue de X manera y que encontró una estructura y un pilar diferente haciendo qué. ¿Qué ejemplo nos puedes poner? Claro, creo que el que más tengo fresco, vaya, tal vez no es el ejemplo del hombre que fue macho todo el tiempo, porque en sí esa idea y ese arquetipo del hombre macho no es el único que está haciendo mucho daño, tanto para los hombres como para las demás personas. Hay otros arquetipos, si le podemos decir así, hay otras formas de expresión de esa masculinidad lastimada o una masculinidad no sana que pueden estar haciendo daño, y el que me viene más a la mente es el caso de un hombre de 56 años que se acercó con nosotros porque su esposa había fallecido meses atrás, ¿no? A sus 56 y ya tenían décadas, ¿no? Juntos. Y lo que nos compartía este hombre fue que su mayor tristeza no fue el fallecimiento de su esposa. Le dolía mucho, por supuesto que sí, pero su mayor dolor era que al fallecimiento, al fallecer su esposa, se dio cuenta que él no tenía idea de quién era él sin ella, que no tenía idea de qué era lo que a él le gustaba, qué era lo que él quería hacer, quién era él sin su pareja. Y se estaba dando cuenta del autoabandono que él se había ido generando con la idea de es que yo debo de vivir para mi pareja, yo debo de proveer para mi pareja, yo debo de todo esto debo hacer para mi familia, mi pareja, y me abandono a mí mismo y por ende, pues las situaciones de salud mental, ansiedad, depresión y demás que tanto vivimos los hombres en esa forma acentuada, temas de suicidio, tienen todo que ver con ese autoabandono, que se puede expresar, por supuesto, en un hombre resentido, en un hombre agresivo, en un hombre violento que siente que se debe defender de todo mundo por ese resentimiento que ha generado, que muchas veces tiene que ver con que él mismo se ha abandonado, porque no comparte, no habla, nadie sabe cómo se siente y por ende él siente que nadie lo pone, nadie le da importancia a cómo está él, pero es que él nunca habló. Y otros casos donde simplemente por querer darlo todo, el chico bueno, abandonan lo que ellos realmente quieren o lo que necesitan y también llegan a un punto de resentimiento, de autoabandono. Total, este hombre lleva con nosotros año y medio en los círculos. Realmente ahorita es un hombre de 57 años que se lanza a bailar él solo. Él está en Ciudad de México justamente y nos manda mensaje de, hoy me fui a tomar un café conmigo mismo, y me fui por un postrecito, hoy salí del trabajo y me fui a unas clases de baile que me acabo de anotar, y se está disfrutando. Realmente él está disfrutando su vida, por supuesto que extraña a su pareja, a su ex esposa. Sin embargo, está teniendo una etapa donde se empieza a conocer y empieza a disfrutar ser él. Y eso tiene todo que ver en el proceso de cualquier hombre, sea como sea, el cómo se ha expresado esa forma no saludable de vivir su masculinidad o su ser hombre, empieza a llegar a ese estoy bien conmigo, estoy satisfecho conmigo, me quiero, me gusta estar conmigo, ¿no? Uh -huh.
Oye, Ricardo, se nos va agotando el tiempo, acabo de ver el reloj y antes de preguntarte cómo te fue jugando el machistómetro, quiero, ya que nos hablabas de este caso de este hombre mayor, hablar de otra cosa que ustedes han tocado en el podcast, que es el síndrome del chico lindo. Yo no sé si esto está asociado como a las generaciones más jóvenes que ya tienen mucha información sobre estos temas de equidad de género, de empoderamiento de la mujer y que se están sintiendo un poco como eh, cómo me construyo como hombre. Entonces, uno ve chicos con las uñas pintadas, maquillados y ok, es parte de. Otros que dicen, no, pues no voy a tener una relación sana, bien, y no voy a ser infiel y a tomar trago y también está bien. O sea, están como descubriendo unas formas, los más jóvenes, de ser hombre en esta cultura en la que la equidad de género es una narrativa transversal. Pero ahí mismo hay también para algunos hombres una sensación de estoy apabullado por este protagonismo que están teniendo las mujeres. No sé qué hacer con eso y a algunos les da rabia, otros se vuelven un poco como unos demasiado serviles o se sienten muy culpables. ¿Qué nos puedes dejar sobre esto? ¿Qué estás viendo tú con estos jóvenes que están llegando? Claro, empieza este tema del movimiento feminista con sus diferentes oleadas y cómo ha ido avanzando como algo totalmente necesario, como algo totalmente positivo en muchos frentes, y como cualquier movimiento de ideología tiene sus lados positivos y negativos, porque cada grupo lo hace de formas muy diferentes, por supuesto. Pero esto, y como cualquier movimiento así de grande, global y con una narrativa tan potente, puede tener un efecto péndulo, ¿no? Me gusta llamarle a mí un efecto péndulo en el que muchos han ido entendiendo poco a poco la necesidad de estas conversaciones, de buscar equidad, de buscar justicia, de buscar respeto, de buscar apertura, a cambiar las formas que se han tenido a una manera que haga sentido para todos y todas. Pero como decías ahorita, hay muchos casos donde se vuelve entonces es el centro del por qué hago las cosas, y muchos hombres que desde décadas atrás, y lo comenta Robert Glover, un terapeuta que desarrolla este tema del chico lindo, el síndrome del tipo lindo, habla de cómo desde décadas atrás en la parte de la educación empieza a estar mucho más cargado a maestras mujeres, a que los hombres después de la revolución industrial hace más de 200 años se van al trabajo y no pasan tanto tiempo en casa, y entonces se la pasan con la mamá o con las personas dedicadas al cuidado son mayormente mujeres, y empieza a haber más y más jóvenes, hombres, varones, que crecen con una necesidad de validación femenina mucho más acentuada, mucho más cargada, por la misma estructura del hombre va a trabajar, la mujer se queda en la casa, empieza a haber una influencia mucho mayor de la figura femenina y una necesidad de validación mayor, que no en todos los casos se da de esta forma, pero en muchos casos se desarrolla este síndrome del tipo lindo. Yo debo caerle bien a las mujeres. Yo debo ser bien visto por las mujeres en todo momento, y entonces me vuelvo sobrecomplaciente. Dejo de lado mis necesidades y lo que yo pienso y me moldeo a como quiero que las mujeres sean para mí. Y ahí es donde entran estas ideas y estos arquetipos. Hay muchos ejemplos de esto, que se ha visto sobre todo con el movimiento feminista y el tema de los aliados feministas, en el que hay casos donde ese aliado no es realmente un hombre que esté trabajando en sí, sino que está aparentando algo para quedar bien con las mujeres, pero que en realidad tiene un montón de situaciones de resentimiento, de agresividad, o más bien no de agresividad, de violencia, que no se ha dado cuenta que ejerce por el simple hecho de que trae una máscara del tipo lindo y que tal vez no se da cuenta de ello. Vaya, Robert Glover lo toca de una manera magistral en sus libros, y son libros que siempre impactan en el trabajo de cualquier hombre cuando lo lees, está hablando de mí este autor, ¿no?
porque se vuelve ese otro lado de, sí, tenemos la forma del macho que cree que el hombre es superior a la mujer y la mujer solo debe hacer ciertas cosas, y el tipo lindo que endiosa a la mujer y dice, tengo que quedar bien con la mujer y escondo estas otras cosas que yo quisiera comunicar, que yo quisiera decir, de poner límites. No, quito todos esos límites y todo lo que digan las mujeres, ahí voy a quedar bien. Y entonces cualquiera de las dos está desbalanceado y es no saludable. Bueno, pues me podría quedar conversando contigo mucho tiempo más. Yo invito a la gente a que escuchen el podcast El Hombre de Hoy. Está en Spotify, está en Apple Podcast. También a que escuchen el TED Talk, que es Ser un hombre de verdad, así se llama, Ser un hombre de verdad. ¿Qué significa en realidad ser un hombre de verdad? Que es el TED Talk de Ricardo. Y a que sigan la cuenta de Voices of Brotherhood, porque seguramente ahí podemos encontrar temas mucho más profundos de los que estamos tratando en estos minutos. Para terminar, Ricardo, jugaste el machistómetro. ¿Cómo te fue? Me salió que estoy en el purgatorio. Estuvo divertido porque muchas de esas preguntas conscientemente las fui respondiendo de una manera que sabía que me iba a ir mal, porque hay, y esto es una conversación bien larga que pudiéramos tener después también, pero preguntas como, por ejemplo, ¿alguna vez has dicho que tu madre es, o que las mamás son las responsables de haber criado a un hijo machista? Tiene una vertiente bien grande esto, ¿no? Porque en sí la respuesta puede ser, todos influenciamos, padres, madres, tíos, abuelos, dependiendo de cómo vamos. Si bien la madre no es la causa principal, puede estar transmitiéndolo, ¿no? Y entonces digo, voy a responder que sí, para que sea un tema, ¿no? Y en otros casos donde dice, cuando alguien comparte algún tipo de contenido machista o algo, ¿no? Un reel, un meme, cualquier cosa que sea machista, lo ignoras, lo corriges o algo similar. Y algo que me salió, que me surgió en ese momento es, hay momentos donde yo con mis amigos, con quien yo sé que tengo esa confianza, puedo reírme de cosas que me parecen absurdas, que me parecen, ok, eso es algo que sabemos que está mal y que ya no vamos a hacer nunca y que no tengo la necesidad de yo ir y corregirte a ti como mi amigo, decirte, eso está mal, porque sé que lo sabes y sé que no lo haces en tus relaciones y sé que eres congruente con las cosas que haces, al grado de que hay una ligereza de decir, pues me río de eso por lo absurdo que es, ¿no? ¿A qué voy con eso? A que esta conversación del tema de la equidad y de todo lo que necesitamos trabajar en sociedad, como hombres, como mujeres, como cualquier persona, en algún momento va a requerir de llegar a un punto de ligereza. Ahora es muy fuerte, muy pesado, por supuesto, y es necesario porque sabemos que hay muchas heridas, que hay mucho dolor y que hay que tener mucho cuidado de no tomar las cosas a la ligera cuando alguien está viviendo algo duro, difícil. Sin embargo, el momento en que nosotros llegamos a una ligereza de las cosas que nos parecen absurdas y que ya están fuera de lo que sabemos que es saludable, va a ser un punto que necesitemos llegar eventualmente, en el que sepamos que estamos sanando y que esto ya no tiene una carga tan Pues me encanta esa reflexión para cerrar, la comparto. Es muy difícil ahora, uno está como en un campo minado todo el tiempo, porque las personas también están en diferentes momentos del conocimiento sobre estos temas. Entonces, en función de ese conocimiento o desconocimiento, pues las reacciones pueden entenderse o pueden ofender o pueden generar unos problemas enormes y hay que estar siempre como tratando de ser políticamente correcto para no generar más confusión. Pero es muy difícil, se siente mucha presión y bueno, a pesar de que se trate, no siempre se logra. Entonces estamos en tiempos muy retadores quienes trabajamos en estos temas. Ricardo, ha sido muy interesante conversar contigo. Te agradezco mucho estos minutos para la audiencia de Muy Machito y también te agradezco que te hayas echado al hombro, como decimos acá, pues un proyecto de este tamaño, y me alegra mucho que vaya cogiendo más y más fuerza porque creo que se necesitan y bueno, ahí estás tú muy comprometido con eso. Muchísimas gracias.
Así es. Muchas gracias a ti, gracias al equipo de Muy Machito. Y cuando gusten, yo feliz de volver a compartir. Vale, muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por ver este capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieren entender, promover y disfrutar la equidad de género. Recuerden que pueden jugar también el machistómetro entrando a la página muymachito.co. Hasta la próxima.